Amigos, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes hoy en Charlando de Historia y Mitos. Le doy la bienvenida a mi querido amigo Daniel Méndez Vivanco. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Estimadísimo Carlos, me da mucho gusto, como siempre, saludarte. Es un placer hacerlo y sobre todo que me permitas llegar con mis comentarios a tu amplio auditorio, al cual saludo con un gran respeto, como siempre. No, pues es un placer tenerte aquí compartiendo precisamente con todo el auditorio. Señores, hoy vamos a hablar de un tema que les quedamos a deber la semana pasada y que es la celebración de la Semana Santa en Huatusco. Iniciamos. Esto es Charlando de Historia y Mitos con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Pues muchas felicidades a quienes hoy estén cumpliendo años, celebrando algo muy importante. Les damos pues de antemano las felicitaciones y sobre todo también a las personas que se quedaron en casa, que no salieron y que están viviendo esta Semana Santa, días de reflexión, días de hacer un alto, días de estar en paz con nosotros mismos y de encontrar un poder superior, ya sea en el catolicismo, ya sea en el cristianismo, en la religión que profesen y que celebren en estos días, ese encuentro con Dios, con la divinidad. ¿No es así, Daniel? Sí, efectivamente, creo que más allá de, porque es necesario decirlo, y coincido con varios analistas, de que la Semana Santa, las vacaciones que se conocen de Semana Santa, han ido perdiendo esa espiritualidad, porque se presenta hoy más que nunca en la sociedad moderna y posmoderna en la que nos encontramos, el dilema ese de unos hacia la espiritualidad, hacia la recreación en la espiritualidad misma del ser, y otros al turismo, otros a salir a pesar de que vivimos momentos difíciles con motivo de la pandemia. Ahí, fíjate, Carlos, que hay un análisis que acabo de escuchar donde dice que para entrar en esa reafirmación de lo que estoy comentando, de que esa forma en cómo se ha ido perdiendo el sentido de las vacaciones de la Semana Santa, como así le llama mucha gente, en América del Sur, por ejemplo, en Argentina, ya no le llaman, sobre todo quiero pensar que es una parte de la sociedad medio escéptica, ya no le llaman vamos a entrar a las vacaciones de Semana Santa, sino que fíjate lo que dicen, vamos a entrar, vamos a disfrutar las vacaciones de primavera. Y el analista que acabo de leer eh, lanza una advertencia para todo el sistema de creencias que prevalece en el mundo desde tiempos remotos y se enciendan los semáforos amarillos y en algunos casos hasta rojos por esto que estoy comentando de que la espiritualidad de estos días no podemos hablar ya tan generalizadamente en el entorno social. Así es como nos vamos moviendo en la realidad que día a día y en estos días especiales vamos viviendo. Sí, fíjate, es triste, pero se está perdiendo esa disposición de las personas hacia la espiritualidad, hacia la religiosidad y hacia esta oportunidad de encontrarse con, pues con uno mismo, ¿no? Con uno mismo Sí. y obviamente también con nuestros hermanos, la sociedad y pues con la divinidad. Fíjate, qué interesante, Daniel, porque precisamente en gran parte del mundo hoy se celebra la Semana Santa. La importancia, por ejemplo, del pueblo de Israel para la historia de la humanidad resalta por dos razones muy importantes, tú bien lo sabes, que es el Sí. monoteísmo y que es el nacimiento al cristianismo. Y precisamente allá también se celebra, pues yo creo que de una manera extraordinaria y en todo el mundo, el
la Semana Santa. En México, pues hemos acogido nuestra forma también de hacerlo. Cada uno de los estados, Veracruz y sobre todo Huatusco, vamos a enfocarnos a Huatusco, ha tenido esa forma de celebración. Yo recuerdo cuando era pequeño, Daniel, que venían las ferias a Huatusco de juegos mecánicos en estos días, porque la gente de las congregaciones asistía al templo de San Antonio, que no se podía ni pasar. Yo recuerdo que estaba muy, muy chico y de repente no sé por qué iba yo a la iglesia, si me llevaban o no recuerdo, pero era un gentío de las congregaciones que no se podía pasar. No sé cuántas misas celebraban al día, o cuántas celebraciones especiales había, no lo recuerdo, eso sí no lo recuerdo, pero era una multitud de personas que iban a alimentarse de esa espiritualidad, de esa religiosidad en el templo de San Antonio Huatusco. Oye, y fíjate que qué bueno que estás citando eso, porque mi mente está registrando efectivamente lo que tú acabas de decir, que se me hace muy interesante. Esto lo digo pensando en que quienes nos estén viendo, seguramente porque ya nos han hecho preguntas al respecto, de que hablemos de qué cosas sucedían como en este caso, en la Semana Santa. También fuera del ámbito de la liturgia católico-cristiana, pero que servían de esparcimiento a estos días y la gente que vivía estos días pues de descanso, de recreación. Por ejemplo, platicando con mi hermana y revisábamos unos documentos interesantes. En aquellos tiempos más remotos, o sea, todavía no aparecíamos sobre la faz de la tierra, ni tú ni yo, pero en Huatusco hemos encontrado aquí documentos de que se llevaban a cabo sobre todo en este día del Sábado Santo, que no de Sábado de Gloria, porque ya no se menciona el Sábado de Gloria. Ahí está otra cosa que hay que también mencionar. Bueno, son tantas los ejemplos que yo quisiera decir que se me agolpan en la mente, pero a ver, vamos por partes. Sábado de Gloria, así se le llamaba en aquel tiempo. Todavía en los años 80, ¿no? Se le llamó Sábado de Gloria. Pero acuérdate que ¿a qué se debe esta derivación y más bien esta modificación? Con motivo del Concilio Vaticano II, con el correr del tiempo, la jerarquía católica y el Vaticano mismo ha ido haciendo ajustes para que se entre toda la institución, todo el conglomerado de la Iglesia Católica, entren en esa normatividad que así lo exige ese concilio que vino a considerarse como una gran reforma para poder entender la Iglesia Católica de hoy. Entonces, en aquel tiempo se decía Sábado de Gloria y venía una forma de recreación, era el mojarse entre las personas. Hoy, a través del sistema Uno Noticias que me llega aquí al celular, observo que hoy mismo se lanzó un ultimátum de las autoridades para decirle a la gente, recordarle a la gente que si se sorprende a la gente mojándose, vendría una multa bastante considerable en términos de cuantificación, en términos de dinero. El otro punto, en aquellos tiempos remotos en que tú ni yo habíamos aparecido sobre la faz de la tierra, las generaciones que nos precedieron en Huatusco también organizaban, así lo vemos en documentos, organizaban fiestas bravas, o sea, la fiesta de los toros. Había corridas de toros. Y hemos visto con mi hermana, que también tiene una vocación hacia ir recopilando cosas, veíamos ahí nombres que pues ya las generaciones actuales que conformamos los adultos de hoy, y ya ni se diga los jóvenes de hoy, son nombres que cuesta trabajo recordarlos, pero fíjate qué interesante, la fiesta brava, la fiesta de los toros, se llevaban a cabo en este día del Sábado Santo,
lo que antiguamente era el Sábado de Gloria. Aquí en la Alameda, frente a donde yo vivo, pues tengo muy grabadas las escenas de cómo la gente se mojaban, los jóvenes se mojaban, algunos adultos también se mojaban. Hay que recordarle a nuestro auditorio que ese Sábado de Gloria nos viene desde la Ciudad de México, sobre todo. La Ciudad de México, como metrópoli que se constituyó porque, fíjate, otro dato interesante, así se le empezó a llamar cuando vino el proceso de colonización en nuestro país. Se formó ya lo que era el territorio de la Nueva España, se consolidó con la conquista y vino la segunda fase de consolidación, la etapa del colonialismo en nuestro país, y la Ciudad de México se le empezó a llamar metrópoli. Allí empezaron a gestarse tradiciones, costumbres y folclore que muchos de los habitantes de allá fueron exportando hacia el interior del hoy territorio nacional. Uno de ellos, el Sábado de Gloria. El Sábado de Gloria, esa cosa de mojarse, ese acto de mojarse, o de quemar también los judas, que esa es otra de las cosas que ya se ha ido perdiendo. Algunas cosas se conservan, pocas en la Ciudad de México, nos exporta desde la Ciudad de México hacia el territorio nacional en su interior. Tenía una fundamentación, había una razón de ser, evocaba el mojarse, lo que en el Antiguo Testamento, como lo marca la Biblia, en el Antiguo Testamento, y tiene una relación con lo del miércoles de ceniza, los antiguos hebreos se tiznaban, se llenaban de ceniza, de polvo todo el cuerpo. Y eso lo hacían en el Antiguo Testamento para borrar sus culpas. Vino el Nuevo Testamento y vemos escenas frecuentes desde cuando se lleva a cabo el bautismo de Jesucristo en las aguas del río Jordán con Juan el Bautista, y el agua entró como elemento de la naturaleza a cumplir la enseñanza, esa pedagogía especial que vino del Nuevo Testamento ya con la enseñanza de Jesucristo de que el agua debía purificar el cuerpo y el alma de aquella persona para ser transformado después de haberse emergido, y ese ritual lo cumplió Jesucristo, depositado y conducido por Juan el Bautista, que era su familiar, lo sumergió en el agua después de aquellas palabras que nos narra el Nuevo Testamento de que cuando lo presentó como he aquí el que me ha de suceder, y dice el Evangelio que se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y pues todos debemos entender que era la voz del Padre Celestial que daba esa identificación a todos los allí presentes de quién era esa persona que presentaba Juan el Bautista. Y de ahí viene el simbolismo de que una paloma descendió hasta descansar, reposar sobre la cabeza de Jesucristo. Pero insisto, el agua como signo de purificación, mientras que en el Antiguo Testamento el polvo con el que se llenaban los hebreos todo el cuerpo era un reconocimiento de su condición pecadora. Entonces, lo interesante aquí es el sincretismo cultural que se va dando de generación en generación, y es así como nos llega a nuestro México con el proceso de colonización y la influencia judeo-cristiana, que es algo que no podemos negar, y que Huatusco lo vivía en lo que estamos ejemplificando tú y yo. Me falta un ejemplo que quiero que me permitas agregar. Tú citaste atinadamente los juegos mecánicos. Oye, esos juegos mecánicos que ya solamente aquí en Huatusco podemos afirmar categóricamente que lo podemos ver cuando vamos en las carreteras
en los poblados esos juegos mecánicos. Pero la Alameda Agustín Chicuellar era el ejemplo más fiel de cómo podíamos saborear, y saborear en el sentido más sublime, por eso estoy utilizando ese término de saborear, porque era como si estuvieras experimentando el placer de una buena comida. Aquí saborear los juegos mecánicos en todos los sentidos que conforman nuestro organismo, experimentar placer y reto. Podríamos citar, porque ya no lo vemos, ha cambiado el concepto de recreación. ¿Te acuerdas? La rueda de la fortuna, los caballitos, el carrusel, o qué me dices de el martillo, en el que nos subíamos, y si llevábamos monedas, ya las perdíamos para siempre, porque era un reguero de monedas por esa forma tan fuerte de subir y bajar en el martillo, y que se sentían hasta mariposas en el estómago. ¿Y qué me dices de la ruleta rusa? O los encontronazos, y así lo digo, encontronazos con Z, porque la terminación Z, nazos, encontronazos, hace alusión a golpes de los carros electrónicos, o ir a disparar con el rifle de dardos a las figuras para ganarnos juguetes, o los dulces que se daban allí en las tiendas que rodeaban a esa verdadera feria, a ese verdadero festival de vendimia y de recreación con el que las generaciones de esas épocas, y ahí sí ya nos vamos a incluir tú y yo, nos tocó disfrutar paralelamente, complementariamente a los rituales litúrgico-católicos propios de la Semana Santa. Así es, Daniel, era una fiesta de pueblo, era una fiesta aparte de ser religiosa, era una verbena prácticamente. Yo lo recuerdo que los juegos mecánicos se ponían en el Parque Zaragoza, tú mencionas la Alameda, pero yo recuerdo, vivía yo ahí cerquita del Parque Zaragoza, y recuerdo que se ponían los juegos. O también en el Tepeyac, muchas veces en la calle del Tepeyac, ahí también se ubicaban los juegos mecánicos. Algo muy importante, Daniel, en otros lados, tú lo acabas de mencionar, ahorita está prohibido mojarse, pero en otros lados de nuestro estado, Veracruz, era muy dado a eso, a que las personas se mojaran en la calle. En Huatusco yo nunca vi alguno que otro, pero nunca fue de que todo el pueblo se anduviera mojando. El escenario era en la Alameda. A mí sí me tocó verlo, ¿sí? Porque yo vivo frente a la Alameda, y es aquí donde se desarrollaba esa tradición en la Alameda, y lo llegué a ver de manera más aislada sobre las calles laterales a las avenidas, pero aquí el escenario era la Alameda. Bueno, qué lejos estábamos de pensar que todos esos recursos naturales que parecían interminables, que nunca nos los íbamos a acabar, hoy son exageradamente cuidadosos, o deben ser exageradamente cuidadosos por parte de nosotros. Así es. Y posteriormente, ya a finales o a mediados de los 90, se le empieza a llamar Sábado Santo, el sábado de la renovación del fuego, del cirio pascual, de Cristo, luz del mundo, que vence a las tinieblas y que es la luz que alumbra al mundo, que alumbra los corazones. Estamos charlando de historia y mitos, la celebración de la Semana Santa en Huatusco. Si usted tiene algún comentario, pues por medio del chat, háganoslo saber, y con mucho gusto acá le vamos a dar lectura de estas grandes celebraciones que se vivían en Huatusco de la Semana Santa. Y cómo no olvidar también, Daniel, la importancia de la iconografía cristiana dentro del catolicismo, y sobre todo en el templo de San Antonio Huatusco, ese Cristo que está en el lado derecho, corrígeme si no me equivoco, en la entrada casi al lado derecho, que está vestido de púrpura y que lleva una cruz al hombro, y que muchas veces en los viacrucis pues se le veía, ¿no? Que lo sacaban, y que esos viacrucis, bueno, pues también era parte de esta celebración religiosa, porque señala precisamente el camino al Calvario de Cristo Jesús.
Sí, mira, efectivamente, yo acabo de mencionar en un programa, había el arte religioso y el arte sacro. Y en ese programa dije que las figuras que hay al interior, no solamente del templo parroquial de San Antonio, sino de los demás templos, incluso de la nueva parroquia que está aquí a un lado de la Alameda, denominada Cristo Rey, mientras las figuras sean más antiguas, mientras más pase el tiempo, más las debemos conservar y mantener y a la vez restaurar, porque eso va formando el arte sacro y el arte religioso, y con la derivación de la religiosidad popular. Hay cosas también que se han perdido de aquellos tiempos y que era muy característico y de lo que podía presumir Huatusco en lo que se le llama concretamente el triduo pascual. La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos y en aquellos tiempos a los que tú te has remontado, el Domingo de Ramos la concentración era en la Alameda, una concentración verdaderamente masiva e impresionante. He visto que en este Domingo de Ramos se exhibió en las redes sociales una figura que bajaba y encabezaba la procesión que iba de la Alameda hacia el templo parroquial, Jesús montado en un burrito o en un borrico, como dicen en la España peninsular. Esa figura, esa escultura, la acabo de ver en las redes sociales exhibida al interior del templo parroquial y quiero pensar que esa figura data de ese tiempo, que la han conservado y ahora le dieron mantenimiento y la restauraron y luce hermosísima. Y eso forma parte del arte religioso y el arte sacro al que me estoy refiriendo. Haces mención del Jesucristo que va cargando la cruz. Por fortuna se conserva y ahora las autoridades religiosas le han quitado el peso de la cruz y lo han vuelto en esa figura erguida de Jesús de Nazaret, y así le han puesto en el título, porque también es otra de las cosas importantes que en la actualidad le han prestado atención a ese detalle y poniéndole las denominaciones, los títulos que tienen las imágenes y las esculturas, así como los relieves, para que la gente los identifique nominalmente. Eso es lo que yo quiero resaltar en estos momentos. Bueno, otra en ese triduo pascual. ¿Por qué triduo pascual? Porque abarca jueves, viernes y sábado. En el jueves santo, no sé si tú lo recuerdes, querido Carlos, el jueves santo, después de la gran celebración conmemorativa del jueves santo, que se componía y se sigue componiendo a eso de las 5 de la tarde o 7 de la noche, se llevaba a efecto una procesión después de la misa. El jueves santo se resume en tres cosas: la institución de la orden sacerdotal en la última cena, el mandato del amor y el lavatorio de los pies como manifestación humilde de Jesucristo. El mandato del amor, un mandamiento nuevo es el que les doy: que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ahí está el resumen de la doctrina de Jesucristo y ahí está la razón de ser de esa gran celebración en el Jueves Santo. Bien, ahora sigo en esta forma de resaltar. En la tarde y en la noche, cuando viene esa vigilia pascual, que es la vigilia de que Jesucristo experimenta el prendimiento, aquí hay un legado lingüístico, el prendimiento, porque ya forma parte de los arcaísmos, de los lenguajes que han ido perdiendo su fuerza afuera del ámbito religioso, adentro lo siguen teniendo, y es otro legado cultural interesante
que tiene la Iglesia Católica en materia lingüística, el prendimiento, que es el arresto que se hace sobre la figura de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué lo representaba al interior del templo parroquial? En la entrada, si nosotros entrábamos al templo, a mano derecha, exactamente donde ahora está la imagen de la Virgen, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, abogada de las causas difíciles y desesperadas, allí se colocaba una imagen de Jesucristo sangrando con una pañoleta que cubría sus ojos y se oía el arrastrar de las cadenas. Y una flauta que emitía sonidos musicales, fíjate bien, que databan del México prehispánico, pero que enlazados en una sincronía cultural, como atinadamente lo dice la antropología, nos dejaba una enseñanza que tocaba las fibras sensibles de nuestro ser como creyentes al ver la imagen de Jesucristo, resultado del prendimiento, de haber sido arrestado y pasar toda una noche larga en que lo fueron interrogando los diferentes funcionarios que representaban a la autoridad hebrea, a la autoridad judía. Por eso, al otro día, y también en el mismo Jueves Santo, la recomendación de recorrer los 7 templos que tenían que hacer. Yo preguntaría en la actualidad si lo cumplen las personas, a lo mejor sí lo hacen, pero ya no con la intensidad del pasado, si hacen ese recorrido de los 7 templos, que estarían recordando cómo trajeron a Jesucristo durante la noche del Jueves Santo y la madrugada del viernes, de un lugar a otro para interrogarlo y hacerle una noche pesada, difícil, con las agresiones físicas que fue experimentando por parte de Anás, el suegro de Caifás, que era el representante principal, la autoridad máxima del Sanedrín, o por el propio Herodes Antipas, que se burló de él en los momentos en que quiso interrogarlo y que no le pudo sacar ni una sola palabra de Jesús de Nazaret, quien lo miró todo el tiempo con un aire de indiferencia. Y el Viernes Santo, pues el Vía Crucis. El Vía Crucis también con una gran concentración, porque nada más había una parroquia, con esas figuras que yo agregaría. Tú mencionas el Jesús de Nazaret cargando la cruz, pero también acompañado por la Virgen María en su advocación dolorosa, porque la Virgen María lo acompañó junto con las demás mujeres que le fueron fieles, todo ese recorrido doloroso, lleno de martirologio profundo en el Vía Crucis. Así es. Ese camino muy difícil de recorrer. Así es, Daniel. Tenemos por acá ya algunos saludos y felicitaciones. Rafael Domínguez Quesada dice, excelente programa, felicitaciones. Muchas gracias, Rafael. También por acá, Isalma San Gabriel, excelentes explicaciones del licenciado Daniel Méndez. Gracias, querido Pátula, por tan maravillosos programas. Pues muchas gracias. Estamos hablando de las celebraciones de la Semana Santa en Huatusco. Si usted tiene alguna referencia, si usted recuerda algo, pues comente y charle con nosotros. Es muy importante, pues, enriquecer también con sus puntos de vista de todo el auditorio estas pláticas, estas charlas que estamos llevando con Daniel Méndez Vivanco y un servidor, Carlos Alberto. Mira, Daniel, mucho hay que hablar sobre la figura de Cristo, tanto en iconografías, como tú ya bien lo mencionas, como incluso en películas, ¿sí? Como también a través de la música. En películas hay una muy especial que a mí que es mi favorita y que fue hecha una miniserie al propósito.
una miniserie anglo-italiana de Franco Sefirelli, que se llama Jesús de Nazaret, de 1977, y fue protagonizada por el actor británico Robert Powell, que es uno de los personajes que más se ha ocupado para, pues, identificar a Cristo, ¿no? Que más se han hecho referencia en la publicidad para promover la imagen de Cristo. Más sin embargo, un día don Guillermo Landa, en paz descanse, me comentaba, es que la figura de Cristo no fue blanco ni de ojos azules. Él era mediterráneo, él tenía otro color, pero bueno, la sociedad o el pueblo lo ha identificado de esa forma, pero no pudo ser así. Eso recuerdo que me lo comentaba don Guillermo hace, pues, ya bastante tiempo. Recuerdo una vez que lo vi. Mira, acá tenemos la última representación, Jim Caviezel, que fue el protagonista de la última película de Mel Gibson, La Pasión, ¿no? Entonces, también es muy importante mencionar esa iconografía o esos personajes que en el cine también le han dado vida a Cristo. ¿Y por qué saco esto a alusión? Porque mi madre me contaba que hubo representaciones, no sé si a ti te tocaron verlas, que hubo representaciones de la Pasión de Cristo en Huatusco, así como en otros lugares de la República Mexicana. En Huatusco también lo hacían, como la representación que se hace en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, en México. Obviamente menos masivo, que también se llegó a hacer en Huatusco, pero que el padre Enrique Trejo pues las prohibió porque la gente iba más a ver la representación que a la misa. Y a mí me tocó en el Cinema Huatusco, cuando estaba Cinema Huatusco, que se pasaban las películas en estas fechas de la vida de Cristo, también escuchar no recuerdo ahorita qué sacerdote fue, que decía, hijos, tienen que venir a la iglesia porque la película es una película, pero la celebración pues de nuestro Señor Jesucristo se vive aquí en el templo. Entonces, esos eran hechos que me estoy refiriendo a las películas, porque eran hechos que a mí me tocaron, que en el Cinema Huatusco, de cómo se llenaban estas fechas, cuando se exhibía alguna película de Cristo. Fíjate que tú has citado algo también muy importante, que bueno que tenemos esa sintonía de pensamiento, como te lo he dicho varias veces, ya que hablas de la pues producción cinematográfica de estos días. Pues claro, celebro, de veras lo digo sinceramente, celebro que tú menciones una película que desde mi punto de vista es la mejor, pese a todas las mira que he visto varias películas. Tengo en mi haber en el departamento de Jalapa toda una colección, y desde mi punto de vista es la mejor película que me ha gustado, la que dirigió Franco Sefirelli. Es una película muy profunda a la que no nada más hay que prestarle atención a los escenarios, sino al lenguaje, a los diálogos que allí vamos a poder apreciar. Ahí tenemos al actor, excelente actor, y hay que recordarle a nuestro público que nos está prestando atención que es una película que dura alrededor de 3 horas. Sí es. Pero bien vale la pena prestarle atención, dedicarle ese tiempo. Perdón, ibas a decir algo, Carlos. Ajá, Robert Powell es la imagen que teníamos, que sí, es lo que yo les comentaba, que es la imagen que más se ha vendido o más se ha publicitado de la imagen de Cristo, ¿no? Y que ahora, vuelvo a hacer alusión a don Guillermo Landa, que me decía, pues es que no, nada que ver con el Cristo que históricamente fue. Este es un actor británico, rasgos blancos, ojos azules, pero bueno, dentro del dominio popular es la identificación que más se ha tenido de la figura de Cristo con este gran actor. Bueno, ahí también yo haría, con todo el respeto que me merece mi querido Guillermo Landa, que en paz descanse, con él tuve varios debates, varias discusiones, tuvimos una gran amistad, pero tuvimos grandes discusiones en la temática religiosa. Siempre hubo un reconocimiento de Guillermo Landa hacia
mi inquietud, mi afán por irme especializando en estos temas, en estos menesteres de la religión, de la historia de la Iglesia Católica que tanto me apasiona y que sigo investigando, yo haría una puntualización. Es cierto que se ha cuestionado esa figura de Jesucristo y sobre todo en lo que se refiere a su rostro, estilizado, como se ha dicho, y que Guillermo lo mencionaba así, y cuando decía Guillermo, no, es que no es de esa manera. Hoy podemos ver, doy esa explicación, hoy podemos ver los avances científicos que nos hablan de efectivamente cómo se ha ido descubriendo el rostro de Jesucristo, que pudiera ser, y lo dejo así con ese verbo, pudiera ser con 3 puntos suspensivos, pudiera ser un rostro más apegado más que lo mediterráneo, más apegado a lo que sería el mundo árabe, es decir, una baja estatura, un rostro en su piel castigado por los rayos del sol muy inclementes de esas zonas áridas, pero allí está tan solo como una explicación, tan solo como una teoría, porque la Iglesia Católica en sus fundamentos, en su magisterio, y cuando digo ese magisterio, voy a contestar lo siguiente. En la Iglesia Católica, cuando hace afirmaciones, independientemente de si se esté de acuerdo o no, y con esas... A ver, tuvimos ahí un problema, Daniel, ¿te quedaste estático? Ahí. Bueno, tengo saludos por acá para Carolina, allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Carolina. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Ahí estamos, Daniel, ahí estamos. Sí. Mira, mando saludos a Estados Unidos. A Carolina Villafuerte Cancela dice: saludos, felicidades por tu programa. Extraño mucho esos días en nuestro bello Huatusco. Muchas gracias, Carolina. Perdón, Daniel, te quedaste estático y se fue la imagen. Continuamos con lo que nos comentabas. ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos. Te escuchamos muy bien. Estaba yo explicando entonces que lo que ha provocado la discusión en temas de conocimiento religioso es el asunto del método de interpretación. Entonces, quiero puntualizar que lo que dice la Iglesia Católica en sus investigaciones bíblicas es lo siguiente: para justificar el por qué aparece la figura de un Jesucristo así estilizado al estilo europeo. Y eso yo lo aprendí en esos estudios, de que eso se dio en la Edad Media, en los estudios de la Edad Media, cuando observaron en el Antiguo Testamento la descripción de cómo los profetas, y uno de ellos, Isaías, describe cuando está haciendo alusión de la venida de el Mesías, porque es uno de los profetas que anuncia eso, y le preguntan, ¿cómo sería ese Mesías? Dice, sería blanco, su distinción sería blanco como la espuma del mar, esplendoroso como los rayos del sol. Y eso sirvió de inspiración para que las obras artísticas en la Europa medieval, que es donde va a surgir todo este proyecto, irse consolidando dentro de la Iglesia Católica, para ir configurando las imágenes de ese Jesucristo que hemos conocido en los interiores, sobre todo de los templos católicos. Quiero compartir con el público, Daniel, muy interesante lo que nos estás comentando. Precisamente también dentro de la literatura, esta pues historia de Cristo, esta recreación que a través de la literatura nos han dado diversos autores de Cristo. Y acá tengo este libro que se llama Historia de Cristo, que es el autor Giovanni Papini. La editorial es Porrúa, para quien lo quiera
comprar, lo quiera tener, bueno, pues es una editorial bastante económica. Acá lo podemos ver. Giovanni Papini, La historia de Cristo. Y algo que también es muy romántico en la forma en cómo lo cuenta este autor, que es Enrique Pérez Escrich, El mártir del Gólgota, también de la misma editorial Porrúa. Y si a usted le gusta un poquito la ciencia ficción, y que estoy seguro que fíjate que estaba yo viendo de algunas críticas a la película de Mel Gibson, no críticas, análisis a la película de Mel Gibson. Parece que él tomó aparte de que tomó de los evangelios, tomó de Santa Catalina, una vidente, pues varios pasajes bíblicos y varias referencias que él hace en la película de La Pasión, que por cierto, ya en este año se supone que se iba a estrenar la segunda parte de esta película, Daniel. No sé si estabas enterado, que sí, el nombre se iba a llamar o se va a llamar La Resurrección. No sé por qué no se estrenó, tal vez por lo de la pandemia, no sé. Pero fíjate que cuando yo leí a JJ Benítez en El Caballo de Troya, este es el 4, pero no tengo el 1, lo presté y nunca me lo regresaron. Me quedó el 4 y lo tengo en digital. Todos los Caballos de Troya los tengo en digital. Cuando yo leí El Caballo de Troya 1 y vi la película de La Pasión de Cristo, pues para mí que Mel Gibson lo sacó, o los escritores sacaron varias cosas de esto, porque lo describe de una manera demasiado dramática, demasiado fuerte, JJ Benítez. Pero insisto, es una obra totalmente de ficción, una obra de ficción, más sin embargo, cuando toca la figura de Cristo está muy bien relatada. Y como este programa no es religioso, pero estamos aludiendo por los días que estamos viviendo al cristianismo, al catolicismo, a la Semana Santa, bueno, pues también quiero ir a la antítesis y quiero presentarles un libro que lo recomiendo para aquellas personas de mente abierta, libre pensadores, sobre todo, para que no vayan a tener problemas pues con su fe. Es un libro extraordinario que a mí me encanta, de un gran escritor, que es Jesús alias el Cristo, y que es de Rius, nada más y nada menos que del buen maestrazo Rius. Muy bueno, lo recomiendo. Y hay muchísima literatura, tanto a favor como en contra de la figura de Cristo, y bueno, pues la última palabra la tiene el público en cuanto a la lectura. Y en cuanto a la fe, yo creo que cuando lees una antítesis, si tú tienes bien cimentada tu fe, no pasa nada. Es muy bueno cultivarse, es muy bueno saber también qué piensan las personas anticristianas, ¿no? En este caso. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablar de la figura de Jesucristo es hablar de una figura controvertida. Su naturaleza es controvertida. ¿En razón de qué? Pues lo que hemos dicho varias veces aquí en este programa y en otros medios de comunicación. Hoy por hoy, la sociedad es plural y diversa. Y el abordaje por medio del conocimiento que ha provocado pues que surjan los resultados de esas investigaciones de acuerdo con ese procedimiento en materia de investigación y sobre todo con los enfoques ideológicos. Ahí en eso lo recalco, los enfoques ideológicos. Cuando tú dices también atinadamente que uno debe leer pros y contras, los diversos enfoques a lo que yo le estoy llamando, pues estoy de acuerdo, tú experimentaste lo que yo he experimentado. Yo se lo he dicho a amigos sacerdotes cuando me dicen, ¿estás leyendo ese libro? ¿Cómo estás leyendo ese libro que es una postura crítica? No pasa nada, les he dicho a los sacerdotes, no pasa nada porque quien les habla, al contrario, conforme leo de distintas maneras de atender la figura de Jesucristo, porque la figura de Jesucristo, te quiero comentar que es lo que más me he admirado
en la historia universal. Cuando me han preguntado la figura que más has admirado, la figura de Jesucristo, y mira que la he estudiado desde distintos enfoques. Fíjate, Daniel. Y mi fe, sí, adelante. Fe, nada más recalco esto, y mi fe no cambia para nada. Mi fe sigue estando firme. Tú citaste ahí ejemplos. La obra de J.J. Benítez, pues me acuerdo muy bien cuando vino a México a difundir su obra, fue entrevistado por Jorge Saldaña y fue entrevistado por Jacobo Zabludowski. Y la he leído con interés y no afecta mi fe. Presentas un libro de Giovanni Papini, otro de los grandes escritores que ha hecho el abordaje de los temas religiosos, la vida de Jesucristo, ahí lo tienes. Es editorial Porrúa, colección Sepan Cuántos, una gran editorial, y esa colección que es un verdadero tesoro, la de Jesucristo. Y lo que platicábamos también, Carlos, que tú tienes ese libro y que yo lo tengo también, del mismo Giovanni Papini, El Diablo, ampliamente, no se me espante el auditorio, léanlo, ampliamente recomendado, porque va a permitir normar esos criterios. Y J.J. Benítez, ¿qué es lo que va a suceder con estos escritores? También a su vez van a tener posiciones a favor y posiciones en contra o contestatarias. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento es amplio. El conocimiento es amplio y complejo, y la diversidad de corrientes del pensamiento se han presentado a lo largo de la historia universal, es decir, la historia del mismo hombre. Y hay derechos y hay libertades para hacer el abordaje de esos temas, porque también así es como se van enriqueciendo esos temas. Así es, Daniel. Vamos a escuchar ahora un tema que también dentro de la música, la figura de Jesús, obviamente, que también se promueve. Y quiero presentarles, querido auditorio, Daniel Méndez, a un coro que es de Hermosillo, Sonora, y que está integrado por una gran amiga que vivió mucho tiempo en Huatusco. Ella es del norte, de Chihuahua, si no me equivoco, mi gran amiga Socorro Miranda, que junto con su esposo Pitágoras Camacho, dos grandes amigos, han hecho este coro que lleva, o que ellos han nombrado, Coro Santa Cecilia de Hermosillo, Sonora. Vamos a escucharlo con este bello canto del Padre Cecinho. No sé si escuchaste alguna vez hablar del Padre Cecinho, un brasileño que compuso muchos temas religiosos católicos, y que esta letra es de él, se llama Un joven Galileo, pero el coro de Santa Cecilia nos lo presenta como Jesús de Nazaret. Es en la parte musical. Escuchémoslo. Sección musical. Que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, ese río
casa de Zaqueo. Los caminos bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad llenaba el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en este monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar vino la posesión de los privilegiados, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. Y mataron a Jesús en Nazaret, y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, llamaba al pecador. Comenta y participa. Continuamos con Charlando de Historia y Mitos. Ahí estuvo nada más y nada menos que el coro Santa Cecilia de Hermosillo, Sonora, en esta gran noche, Daniel. Solamente nos quedan 5 minutos
Y ya no nos dio tiempo. Fíjate que yo quería presentar algo que te envié, muy importante, sobre el proceso de Cristo, que hace el análisis el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que fue abogado y escritor mexicano allá en la UNAM, y que está muy interesante su tesis. Bien, pues, ¿qué te puedo decir? Es un hombre, un gran personaje, un sabio. Lamentablemente falleció, un sabio del derecho, porque él era abogado, doctor en derecho, pero aparte con una cultura general impresionante. Aquí en Huatusco era esperado en estos días, y me siguen recordando huatusqueños en la actualidad, los programas que hacía Jorge Saldaña sobre la figura de Jesucristo, con esa naturaleza controversial. O sea, Jorge tuvo el mérito de haber presentado a distintos invitados con tendencias ideológicas y culturales diferentes para el abordaje de la figura de Jesucristo. ¿Y eso qué provocó? Esos debates, esas discusiones provocaron una gran enseñanza hacia el público que estaba presente, escuchando cada una de esas verdaderas disertaciones. Es el caso del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge Saldaña me lo presentó, tuve la fortuna de conocerlo, de dialogar con él y constatar su gran conocimiento. Y efectivamente, una de las cosas en las que se vio su amplísimo conocimiento que tenía en materia de cultura general fue en que se especializó acerca del proceso de Jesucristo. Y yo haría la invitación para que en nuestro público pudiera agenciarse ese libro, que incluso ahora se puede encontrar en las librerías de viejos o de uso, como así se le conoce. Ahí vamos a poder apreciar concretamente dos cosas. Él nos presenta un análisis de cómo se violó por parte de la autoridad hebrea una serie de disposiciones en materia legal que lo establecía la ley judía, y se violó eso para enjuiciar a Jesucristo. ¿Qué ejemplos? Dice ahí Ignacio Burgoa Orihuela que la ley judaica, basada en el Antiguo Testamento, obligaba que para juzgar a un reo era necesario hacer un acto público, y eso no sucedió, porque le pasaron la responsabilidad al procónsul Poncio Pilatos. ¿Qué te parece, Daniel? El otro ejemplo, sí. ¿Qué te parece si vemos un pedacito? Sí. Para que el público sepa de lo que estamos hablando. Vamos a ver esto que es el proceso de Cristo. Cristo no fue procesado una sola vez. Es decir, hubo dos procesos que se le incoaron. El proceso hebreo ante el Sanedrín y el proceso, pudiéramos decir, romano ante el procónsul Poncio Pilato. Pues es lo que comentabas, ¿no? Los dos procesos. Y el otro ejemplo derivado de eso, que lo dice magistralmente el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, eso se debió haber hecho con toda esa concentración pública en el día. No se hizo. Se hizo en la noche. Se hizo en la noche y se debió haber convocado. El Sanedrín estaba compuesto por alrededor de 75 elementos y no estuvieron los 75 elementos en la madrugada. Solamente corrió a cargo de quienes eran los más cercanos al responsable, al que estaba al frente del Sanedrín, porque había periodos para dirigir a todo ese aparato teocrático gubernamental.
me estoy refiriendo a Caifás, y luego cuando se lo llevaron al suegro de Caifás, a Anás. Pero el segundo acto violatorio que dice el doctor Burgó Orihuela es que no estuvo presente todo el cuerpo que conformaba a esta autoridad hebrea, el Gran Sanedrín, no estuvieron presentes y delegaron esa responsabilidad a Poncio Pilatos para que él lo juzgara. Por eso lo del el lavatorio de las manos. Cuando Poncio Pilatos, el procónsul, dice, me lavo las manos porque no veo elementos para el por qué llevar a la última consecuencia, la muerte, a este hombre. Ahí viene la expresión que se escribe ese homo, pero se pronuncia eche homo, a este hombre, he aquí al hombre. En ese sentido, Carlos, la exposición de Ignacio Burgó Orihuela es digna de analizarse porque da los fundamentos legales que provocaron un juicio que careció de legalidad y de fundamentos jurídicos para condenarlo. Así es, pues la invitación para que el público lo busque en YouTube, lo busque como El Proceso de Cristo con el doctor Ignacio Burgó Orihuela. Y va usted a ver durante casi 45 minutos toda esta serie de análisis que él hace, como ya lo refiere mi buen amigo Daniel Méndez Bianco. Pues Daniel, ya se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho de verdad todo esto que nos compartiste en esta noche, y a todos nuestros amigos del auditorio también les agradezco el que nos hayan acompañado. Tenemos acá un saludo de Mauricio Ortiz Gómez, dice un gran saludo para nuestro amigo de siempre, licenciado Daniel Méndez, desde Tuxpan, de Tere Ortiz y de Mauricio Gómez. Hasta Tuxpan le mandamos el saludo allá a nuestro buen amigo Mauricio Ortiz. Muchas gracias, saludos también allá hasta Tuxpan, el puerto de Tuxpan tan bello. Bellísimo, bellísimo. Pues ya nos vamos, muchas gracias. El próximo sábado estaremos nuevamente charlando de historia y mitos, y pues nuevamente te agradezco todo este gran apoyo, Daniel, y sobre todo el haber aceptado el charlar conmigo y con el auditorio sobre las celebraciones de Semana Santa aquí en Huatusco en esta gran noche. Gracias, Carlos, como siempre te saludo con ese gran gusto, y créeme que es muy placentero participar en estos programas que tú conduces, y saludo y abrazo desde aquí a todo el auditorio, deseándoles que se encuentren bien, cuídense mucho porque la pandemia no ha terminado. Así es, días santos, días de reflexión, días de una oportunidad de hacer un alto. Pásenla bien, muy buenas noches, feliz sábado y feliz domingo de Pascua, felices Pascuas ya para mañana. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches, bye bye. Muchas gracias, nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.